pasar con Alfonso después. Estamos en sesión, entonces. Estamos en sesión, sí. Señor presidente, señores senadores, acogiendo un planteamiento que hizo el senador Alfonso Adurresti en la sesión del día de ayer, se ha hecho una recopilación de todos los proyectos de reforma constitucional que están en esta comisión. Queríamos entregar copias de esto a sus señorías. Y hago presente que adicionalmente hay un proyecto que se va a dar cuenta hoy día, que se presentó la semana pasada de los senadoras Órdenes, Proboste, Girardi, Latorre y Letelier, que establece normas para convocar a un plebiscito constituyente y fija época para realizar el primero de ellos. Entiendo también, conversaba previamente con el presidente, que se presentaría otro proyecto referido a esta misma materia. Por eso no figuran en esta nómina, pero ahí están incorporados todos. Ahora, en la Cámara de Diputados, hago presente a sus señorías que hay dos proyectos que está discutiendo la Comisión de Constitución, uno de mensaje de su excelencia a la expresidenta de la República, que reforma la Constitución, en el capítulo 15 de la Constitución Política de la República, que también establece un mecanismo, y hay otra reforma que está sirviendo de insumo, que establece una asamblea constituyente. Esas materias las está examinando la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Eso, señor presidente, como primer antecedente para que sus señorías lo tengan a su disposición a partir del requerimiento que hizo el honorable senador. Muy bien, muchas gracias. Vamos a analizar lo que cada uno tiene en sus carpetas. Así que, bien. Senador Adurresti. Presidente, en esa misma línea y para ayudar al ordenamiento del debate, agradecer que en tan pocas horas se haga el resumen, se haga esta situación. Con la experiencia o el trato ordenado que se ha tenido en esta comisión para abordar temas, yo creo que, no sé si con la Secretaría o con nuestros asesores o nosotros darnos una instancia, creo que es importante fijar un derrotero. No están los dos colegas de oposición, pero creo que es importante en el buen entendido del buen actuar de esta comisión. Lo digo, Felipe, porque ustedes la semana pasada con las dos cámaras y los presidentes hicieron un anuncio, se juntaron. Yo no logré entender exactamente, tú ayer algo elucubrás, que una cosa es el procedimiento, otra el quórum, y yo siento que hay mucha dispersión y hay mucho excesivo protagonismo de iniciativas legales, que el capítulo 15, que el quórum para la situación, que una asamblea constituyente, que nueva constitución. Entonces, sería súper importante, más allá de las opiniones que cada uno tiene del momento actual, en que nosotros pudiéramos decir qué esfuerzos útiles podemos hacer. Yo creo que tenemos consenso en que queremos una nueva constitución. Creo, al menos los aquí presentes, o la mayoría de la comisión, creemos que podemos aportar en un mecanismo para habilitar un plebiscito, no sé si ese es el tema, o queremos establecer la discusión del articulado del proyecto de la presidenta. Entonces, sería súper bueno ponernos de acuerdo. Yo espero presidir esta instancia el próximo año. Seguramente Felipe, por su designación, no va a estar integrando, pero somos de la línea matriz de esta comisión. Pancho presidió en su momento. Entonces, poder ponernos de acuerdo para no picotear y decir, oye, mira, logramos sacar el proceso habilitante, o que logramos y que también estemos en sintonía con la Cámara. O sea, yo insisto y termino con esto, me declaro un poquito perplejo del conjunto de iniciativas que hay y no entiendo cuál es el orden. Y si no lo tenemos claro nosotros y si no estructuramos un camino, podemos hacer esfuerzos que son completamente inoficiosos. Y tú dices, tremendo trabajo, 10 sesiones de constitucionalistas, pero terminamos, porque la Cámara... Y por eso, si tú pudieras un poquito contar en esa reunión, ¿qué más ocurrió? Si hubo una división de trabajo. Sí, a ver, justamente el sentido de la reunión fue enfrentar a este tema, que observamos una proliferación de proyectos de reformas constitucionales de todo tipo,
de algún grupo de amigos, otro grupo de no sé qué, entonces cada uno presenta lo suyo, pero no había un orden. Entonces nos pusimos de acuerdo, hicimos un levantamiento de lo que había en las comisiones de Constitución de la Cámara y del Senado, y nos dimos cuenta de dos cosas, no nos dimos cuenta, pero reparamos en dos cosas. Lo primero es que en nuestra Comisión de Constitución del Senado, la presidenta Michelle Bachelet, como conclusión de los cabildos, había enviado un proyecto con el contenido de nueva Constitución. Es un articulado de nueva Constitución. En consecuencia, eso teníamos acá. Es un texto constitucional, una nueva Constitución para Chile. Y en definitiva, perdona, si ese proyecto se pusiera en votación, estoy pensando, se pusiera en votación, nosotros estaríamos aprobando un texto. Entonces, ¿cuál es el punto? Entonces, como teníamos acá el texto constitucional y la presidenta mandó en su oportunidad a la Cámara de Diputados el mecanismo para un cambio constitucional, yo fui de la idea en aquella reunión de decir, hagamos lo siguiente. No parece lógico, si hoy día vamos a discutir cuál es el mecanismo, que pudiera ser una comisión bicameral, una convención constituyente o una asamblea constituyente, que nosotros, antes de definir el mecanismo, definiéramos el contenido, porque si no, cualquiera de las instancias que asuma va a asumir con un contenido determinado por comisiones legislativas. Entonces, me tomé la representación de la comisión y dije, yo creo que en esto hay que ser más útil que importante. Y por tanto, yo creo que ese proyecto no puede ser discutido en este minuto, sino que privilegiemos lo que está en la Cámara de Diputados del mecanismo. Una vez resuelto ese mecanismo, que va en la Cámara de Diputados va a pasar acá, le pusimos fecha noviembre, el mecanismo allá en la Cámara de Diputados. Ayer lo aprobaron 7-6 en la comisión. Entiendo que la intención es poner la próxima semana en tabla en la sala. Con un quórum elevado. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con la derecha. Si ese proyecto llegara a aprobarse y a pasar al Senado, lo vamos a recibir nosotros y vamos a discutir el mecanismo. Esto supone que adicionalmente, quienes estamos acá, participemos de algún tipo de conversación con el gobierno para ponernos de acuerdo en cuáles van a ser las formas y el fondo, o al menos los mínimos del fondo en materia constitucional. Conversación que todavía no se ha iniciado, que yo me tomé la libertad de proponerle al gobierno que quienes están acá participáramos de esa discusión. Entonces ordenamos el asunto, porque en la práctica suspendimos la discusión del tema de fondo para privilegiar el mecanismo. Lo que no obsta a que adicionalmente podamos tratar otros temas que dicen relación con temas constitucionales, como por ejemplo el plebiscito, que no está dentro del mecanismo, porque para sorpresa de muchos, no para nosotros probablemente, por la Constitución, que es extremadamente presidencialista, para efectos de evitar que un gobierno de oposición a la dictadura pudiese plebiscitar una nueva Constitución, le cercenó la facultad del plebiscito al presidente. Entonces hay proyectos que están ingresando a esta comisión que buscan reponer esa facultad presidencial de convocar el plebiscito, porque la actual solo deja el plebiscito para dos situaciones muy excepcionales, que ustedes las conocen de moda. Entonces, raya para la suma, en este proceso deberíamos esperar lo que pase en la Cámara de Diputados respecto al mecanismo y nosotros podríamos avanzar los plebiscitos, pero dejar el contenido guardado, porque me parece que no sería muy coherente discutir contenido si no vamos a saber quién va a determinarlo. ¿Sí? Sí, de acuerdo, yo creo que estamos de acuerdo en eso. Pero yo agregaría una cierta salvedad. Salvo en aquellas reformas constitucionales que el escenario político indica que tenemos que avanzar, como por ejemplo la reelección. No sé, porque si lo chuteamos para más adelante, no. Y puede haber otro, y el Tribunal Constitucional, pueden haber dos o tres cosas que... O sea, cuestiones que están ahí encima de la mesa. Que son el contenido de la Constitución completa, porque sería ilógico si el día de mañana, no sé, el Parlamento decide que va a ser una asamblea constituyente, bueno, no podemos nosotros definirle ex ante, ¿no? Pero si viene el Tribunal Constitucional está aquí, bueno, lo despachamos. Totalmente. Claro. Yo creo que nosotros además debiéramos retomar los proyectos del Tribunal Constitucional y empezar a sacarlos, independientemente que el gobierno quiera o no, porque hemos esperado mucho tiempo. Sí. Bien. Cuéntame. Si les parece, entonces para la próxima sesión, podríamos, como ya estamos despejando proyectos, tenemos espacio legislativo, podríamos poner esa... ¿Les parece? Sí, ahora yo creo, Felipe, que no sea nosotros. Yo creo que este limita la revisión, que no puede quedar dando... Bueno, eso estábamos comentando antes que tú llegaras, estamos transmitiendo, por si acaso. Es que el proyecto contempla límites a senadores, diputados, alcaldes
concejales. Sí. Pero no establece en ninguna parte si este periodo es el 1, es el 0, o qué pasa para atrás. No, Este es el 1. Este es el 1. ¿Ah, este es el 1? Este es el 1. Ah, ya. Es la fórmula de la disposición transitoria que este periodo... Bueno, pero eso va a ser objeto de indicación. Por supuesto. No todo, Sí, pero lo que aprobamos en general Sí, lo es que que aprobaron en general- todos ya tenemos uno, entre comillas. Sí, exactamente. De parte Tienes razón. del ejercicio. ¿Y qué No, se plantea? Está instalado respecto de que hay gente que lleva 30 años. No, Claro. correcto, sí. A mí me parece muy bien Y alcalde también. el debate. Yo creo que la fórmula que se estableció por parte de la presidencia es decir, abramos el debate, Sí, idea de sí, legislar, general, sala, plazo de indicaciones y vamos abordándolo. A mí me parece súper interesante. Creo que es importante definir junto con el plazo, digamos, el año cero, digamos, y que obviamente no puede, si es de aquí para adelante es irrisorio, digamos. Claro, si de aquí para adelante no Claro, o tiene- sea, es irrisorio no tiene efectos prácticos, digamos, O sea, es letra chica, pues. es correcto, me parece súper bien, pero yo creo que también tenemos que poner acento en la amplitud. Yo creo que no sé si nos quedamos cortos en las autoridades que tenemos. Yo creo que también es bueno estudiar otros. ¿Te acuerdas que nosotros establecimos algo para organizaciones gremiales? En los colegios profesionales, determinadas. Yo creo que también, digamos, si uno lo puede ver. Y también yo creo que es importante entender, poder la legislación comparada, qué es lo que ha ocurrido. Qué es lo que ha ocurrido y cuáles son las tasas de reemplazo, porque si tú entiendes, este Parlamento es el más diverso de los últimos 30 años y con mayor renovación. ¿Es eso suficiente? Y yo también lo conversaba hoy día con un par de expertos. ¿La ciudadanía se hace cargo de esto? La ciudadanía tiene el derecho al voto. Y la ciudadanía ha votado en algunos lugares por personas que critican, las ha votado durante 30 años. Entonces también yo creo que... Está una discusión abierta. Sí. Bueno, en una discusión, cuando uno mira la experiencia comparada, Italia, Francia, España, Uruguay, Argentina, no tienen límite de reelección. Estados Unidos, 20 estados tenían y han ido retrocediendo en el límite. Pero claro, evidentemente en el momento en que estamos y la situación, mi percepción es que lo que se espera más bien es un gesto de la política, un gesto de renuncia de la política, ¿no? Y esto puede ser uno, y claro, y tal como dice Alfonso, probablemente uno debiera pensar en otros. Mi preocupación, y que la Secretaría también la suscribe, es que meter a las instituciones gremiales en un proyecto como este puede no estar en las ideas matrices. No obstante, que evidentemente hay que revisar, digamos, si vamos a establecer límites al ejercicio de cargos en general. Pero partamos con los políticos. Partamos, claro. Pero es una discusión que además va a estar cruzada porque probablemente a lo mejor no tengan los votos. Yo creo que, por ejemplo, de acuerdo en eso, pero por ejemplo, yo creo que es importante también no equivocar el centro de la discusión y los directorios. No estoy hablando de elección popular, pero estoy viendo de cargo. ¿Cómo están las sillitas musicales, los directorios de AFP, de alta, digamos, empresas de este país? ¿Cómo está eso? ¿Cómo saltan los miembros del directorio de la AFP que están en el ISAPRE, están en el holding madre? ¿No es eso también poner un foco? Entonces, yo siempre lo que digo, pongamos el foco. Yo creo que tiene que haber, me gusta ese concepto de decir, uno tiene que tener un nivel de renunciamiento, digamos, de renuncia a la situación, y la política tiene que ser lo primero. Pero también no perdamos de fondo el foco donde está, porque claro, es fácil renunciar a lo propio, entre comillas, porque te queda cerca,
y lo Mira, conocemos. mi punto era nomás que ya partimos con este proyecto y despachémoslo. Sí, y ya veremos la discusión particular para dónde sale la cosa. Sí, ahora lo que queremos hacer es que la mesa le ponga en discusión en la sala. Claro. No va a ser fácil porque probablemente hay muchos que no están de acuerdo. O sea, yo Bueno, he pero- recibido críticas a partir de lo que hicimos ayer. Me han llegado hartas mensajes diciendo que esto afecta a la unidad, que no sé qué, de todos lados. Pero yo creo que no estaba en un momento para andar haciendo... Pedirle al gobierno también que le dé urgencia al proyecto. Sí. O sea, si aquí también Le puso su urgencia, pues, por eso lo pusimos ayer. está con su- Sí, Pero hoy día llegó el momento en que tú tenés que muchas tus cartas, no podemos Yo seguir lo mismo. estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo, Estamos en una situación límite. muy de acuerdo. Bien, démosle a nuestro proyecto, ¿les parece? Ya. Hacemos pasar a los asesores entonces. Ya Ya lo he invitado. La sesión del día de hoy está convocada para continuar con el estudio en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de la expresidenta de la República, señora Michelle Bachelet, que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. A la sesión del día de hoy han sido invitados especialmente los representantes del Movimiento de Integración de Liberación Homosexual, Móvil, que vienen representados por el señor Rolando Jiménez y la abogada señora Mónica Arias. Y además está especialmente invitado el Observatorio Legislativo Cristiano, OLC, representado por su directora, la señora Marcela Aranda. Asisten como oyentes también, esto ya había sido acordado en otras sesiones, el representante de Confamilia, que están representados por don Esteban Barahona y don Iván Manco. Eso, señor presidente, en sus pupitres electrónicos y en sus carpetas ustedes tienen copia del texto comparado de esta iniciativa. Además tienen una nómina, se dejó una nómina de todas las personas que ha escuchado esta comisión hasta el día de hoy, que tanto en representación del Ejecutivo como de diversas instituciones del mundo académico y de corporaciones o fundaciones, la nómina que ustedes tienen a su disposición. Y eso, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Damos entonces la bienvenida a nuestros expositores y expositoras en representación del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual y del Observatorio Legislativo Cristiano, también a los que nos acompañan como oyentes el día de hoy, a todos los asesores y asesoras legislativas. Bien, entonces vamos a dar la palabra al representante o los representantes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil, a don Rolando Jiménez o a la abogada doña Mónica Arias. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación a esta. Yo voy a hacer una breve introducción respecto de algunas cosas y el resto lo va a hacer la abogada del móvil, respecto al contenido del proyecto mismo. Quisiera decir, en primer lugar, que este proyecto de ley ya tiene casi 2 años de ingresado a tramitación en este Congreso Nacional y el camino para llegar a la elaboración de un proyecto de ley de matrimonio igualitario fue arduo, fue un camino lleno de asperezas, de demostrar en términos políticos, culturales, económicos y jurídicos la indefensión en la que están las familias del mismo sexo, constituidas por personas del mismo sexo y sus hijos. Por lo tanto, en la medida que no hay legislación, se mantienen en Chile familias de primera y segunda categoría y en ese contexto nos parece urgente que esta comisión y el Congreso Nacional, haciéndose cargo además del clamor nacional que hoy día le pide a la clase política mayor diligencia, mayor profundidad, mayor preocupación respecto a temas concretos que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos, avance lo más rápido posible. Esto también tiene hay una doble obligación de parte del Estado de Chile porque el proyecto de ley de matrimonio igualitario que está ingresado en esta comisión fue producto de un acuerdo de solución amistosa entre el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual por una demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese acuerdo de solución amistosa, señaló el propio Contralor General de la República, es vinculante, es un acuerdo de solución amistosa que lamentablemente el actual gobierno ha desconocido en su totalidad. Por ello estamos reiniciando la demanda contra el Estado de Chile, pero el Congreso Nacional tiene la capacidad y la autonomía
en base a las mayorías y minorías, de poder avanzar rápidamente en la tramitación de una ley de esta naturaleza que, como digo, mientras no esté vigente una ley de matrimonio igualitario, va a mantener en la indefensión y en una ciudadanía de baja densidad a las familias homoparentales y a los hijos de estas, particularmente cuando se habla, y el Estado chileno ha suscrito convenios internacionales del bien superior del niño. Bueno, precisamente los niños de las familias homoparentales son más vulnerables que el resto de las familias y, por lo tanto, en ese contexto le pedimos respetuosamente a esta comisión y al Congreso Nacional avanzar lo más rápido posible. Ahora les dejo con la abogada del MOIL, Mónica Arias, quien va a expresar algunos elementos muy menores respecto al proyecto, porque, entre otras cosas, este proyecto contó con la participación del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual en su redacción, como lo señalaba el Acuerdo de Solución Amistosa suscrito entre el Estado de Chile y el MOVEL. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Rolando. Tiene la palabra doña Mónica Arias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, honorables senadores. Mi nombre es Mónica Arias y soy abogada del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Primero que todo, quisiera hacer una breve referencia a consideraciones generales referentes a derechos LGBTI. ¿Aquí? Ya. Respecto a aquello, primero que todo, las personas, los seres humanos, pueden ser vulnerados por distintos motivos o razones en sus derechos, afectando las diferentes esferas del ser humano y su dignidad. En este sentido, la motivación por orientación sexual de esa vulneración, por identidad de género y expresión de género, afecta principalmente a las personas que componen la población LGBTI en Chile. La discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género deriva en muchos casos extremos en consecuencias que atentan gravemente el derecho o el bien jurídico protegido mayor que el derecho a la vida, consagrado tanto en el ordenamiento interno como en normas de derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, desde el 2002 hasta la fecha, se han conocido 43 casos de crímenes de odio. Y siempre teniendo en consideración que esos 43 casos conocidos o denunciados corresponden a un 8% de la población que realmente denuncia. En el último año, en el año recién pasado, año 2018, señor presidente y honorables senadores, las denuncias de abuso y violación de derechos fundamentales en razón a su orientación sexual, identidad de género y expresión de género se han incrementado en un 44%. Existieron 698 casos denunciados. Aquello corresponde al 22% de todas las denuncias conocidas desde hace 17 años. Si bien es cierto que ha existido una evolución legislativa respecto a los derechos de la población LGBTI, podemos marcar o hacer referencia a ciertos hitos. En el año 1999 se despenalizó las relaciones sexuales entre hombres mayores de edad. Luego, hubo un primer proyecto de la Cámara de Diputados sobre derechos LGBTI que instó el cese a las hostilidades a la comunidad LGBTI y funcionó de antesala para el proyecto del 2012 que finalmente establece la Ley 20.609, Medidas contra la Discriminación, más conocida como Ley Zamudio. Luego, en el año 2015, se logra legislar sobre el Acuerdo de Unión Civil y estamos próximos este año a la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género. Ahora bien, respecto a consideraciones específicas sobre el matrimonio, es pertinente señalar que el Consejo de Representantes de la Asociación Americana de Psiquiatría, en el mes de agosto del año 2011, aprobó una resolución sobre la igualdad de matrimonio para parejas del mismo sexo. En esa resolución instó a los estados a derogar, ponerle fin a normas, leyes, en el fondo que impiden o obstaculizan el acceso a dicha institución civil, a las parejas del mismo sexo. Luego, el día 3 de noviembre del 2011, el Tribunal Constitucional sentenció en causa Rol 1881 del año 2010 que el extender el matrimonio civil a las parejas del mismo sexo corresponde a una labor exclusiva del Congreso Nacional. Sin embargo, este recurso que se intentó ante el Tribunal Constitucional, o la acción, rechazó
el caso de Marras, por no declarar inconstitucional el hecho de haberles negado la celebración de matrimonio civil a una pareja del mismo sexo. Sin embargo, dijo algo muy importante. Señaló que si se legisla respecto a dicha extensión a las parejas del mismo sexo, eso no va en contra de la Carta Fundamental. Luego, tras una denuncia que hizo el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se denuncia el Estado chileno, en el año 2016 se logró un acuerdo de solución amistosa con el Estado de Chile. En ese acuerdo de solución amistosa, conocido también con la abreviatura ASA, se reconoce por primera vez que el Estado de Chile, al no extender la institución del matrimonio civil en las parejas del mismo sexo, constituye realmente una vulneración de derechos humanos. Y en ese sentido, el Estado chileno se compromete a legislar, a proponer iniciativas de legislación y políticas públicas que en el fondo no distingan entre parejas heterosexuales y homosexuales. Entre esas medidas se encontró el impulso de una ley de matrimonio igualitario, de filiación y de adopción homoparental. Los compromisos asumidos por el Estado de Chile respecto al acuerdo de solución amistosa son obligatorios para los tres poderes del Estado, para el legislativo, ejecutivo y judicial, en cuanto a su competencia. Cabe hacer referencia que los acuerdos de solución amistosa en el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente al sistema interamericano, corresponden más bien a una solución de controversias que viene a ser en el derecho doméstico como un avenimiento o una conciliación, es decir, es un equivalente jurisdiccional, tal como lo sería una sentencia emitida por la Corte Interamericana. En ese sentido, surte efectos jurídicos y eso debe ser respetado de buena fe por parte de los Estados, porque así también lo determina la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, al cual Chile adscribe. En el mismo sentido, este acuerdo de solución amistosa se puso en conocimiento de la Contraloría General de la República y hubo un dictamen número 6.823 del 2018 en que se declara que dicho acuerdo es legal y vinculante, también obedeciendo al mandato del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República. Si me permite, señor presidente, voy a leer parte de dicho dictamen. Los ASA constituyen la aplicación de un medio de solución de controversias implantado bajo la jurisdicción de un organismo internacional, cuyas normas son parte del ordenamiento jurídico nacional al tratarse de un tratado internacional suscrito, ratificado y promulgado por la República de Chile. Bajo tal predicamento, los acuerdos adoptados al alero de esta perspectiva y, por lo tanto, las obligaciones y derechos que emanan de esta convención resultan vinculantes para el Estado que los suscribe. En el marco del cumplimiento de este acuerdo de solución amistosa, la presidenta, señora Michelle Bachelet, presentó en el mes de agosto del año 2017 el proyecto de ley contenido en el boletín número 11.422 del 2017, donde se regula la igualdad de condiciones del matrimonio para las parejas del mismo sexo. También es pertinente señalar que la opinión consultiva solicitada por el Estado de Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de noviembre del 2017, señala claramente que los Estados deben instar al matrimonio igualitario, ¿ya? Y en ese sentido afirma también que el matrimonio igualitario está protegido por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Asimismo, el día 9 de marzo del 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer llamó a Chile a aprobar el proyecto de ley que se impulsó y asegurar la filiación y la patria potestad que están protegidas. Cabe hacer referencia a una jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, en que el año recién pasado, en el mes de noviembre, se falló respecto, era una pareja heterosexual en que existía una mujer de nacionalidad dominicana que no se encontraba de forma regular en Chile con un chileno. Primeramente, el Servicio Nacional de Registro Civil negó el matrimonio por no estar regulada la persona extranjera. Sin embargo, la Corte Suprema señaló y reconoció el matrimonio como un derecho humano, y eso se encuentra contenido en la causa Rol Ingreso Corte 6.109-2018. También es bueno ser presente que a través de sondeos y encuestas aplicados en nuestro país, transversalmente, existe un apoyo transversal mayoritario
a que se legisle y se apruebe el matrimonio igualitario. Ahora bien, señores senadores, Móvil, como bien señalaba Rolando, estuvo de acuerdo y contesta casi todo el proyecto porque se trabajó conjuntamente con las organizaciones interesadas. Sin embargo, a fin de resguardar el principio de igualdad como columna vertebral de dicho proyecto, emanada también de la dignidad del ser humano, es que proponemos la siguiente modificación. En el punto 2 del proyecto se señala, intercálese un nuevo artículo 34 del siguiente tenor. El artículo reza, los progenitores de una persona son aquellas personas respecto de las cuales se ha determinado la relación de filiación, es decir, su madre y padre, sus dos madres o sus dos padres. Las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones padre y madre, o bien padre o madre, u otras semejantes, se entenderán aplicables a todos los progenitores sin distinción de sexo, salvo disposición expresa en contraria. Móvil propone que luego del párrafo que dice sin distinción de sexo, se agregue orientación sexual o identidad de género. Todo esto por los motivos que acabo de exponer y también acorde y en armonía a la legislación tanto internacional en materia de derechos humanos como el ordenamiento interno. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la abogada Mónica Arias. Importante, los señores senadores tienen presentes la minuta entregada por el Móvil. Bien, vamos a dar entonces la palabra a la señora Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano OLC. Aprovechamos también de saludar a invitados e invitadas que se encuentran acá y también a la Fundación Iguales que está presente a través de su directora. Bien, doña Marcela, tiene usted la palabra, muy bienvenida. 5 segundos que tengo que duplicar y es un poco complejo. Recordamos a todas las personas que nos están viendo que estamos en la discusión en general del proyecto que crea el matrimonio de parejas del mismo sexo, establece su regulación en igualdad de condiciones. En la discusión en general, luego de esta sesión, corresponde que pase a la sala del Senado para su discusión en general, luego vuelve acá para la discusión en particular, donde probablemente, de ser aprobado, tiene que darse la discusión ya en detalle de cada uno del articulado propuesto. Bien, doña Marcela, bienvenida, tiene usted la palabra. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder plantear algunas observaciones al proyecto. El Observatorio Legislativo Cristiano trabaja hace 18 años en el Congreso Nacional asesorando de manera independiente y ad honorem en proyectos, como lo dice su nombre, es un observatorio cristiano, basado en principios cristianos bíblicos. Por lo tanto, cuando vemos y revisamos la legislación a la luz de estos principios y encontramos que existe algún tipo de controversia o algún tipo de aporte que pudiéramos hacer en bien de la comunidad o la ciudadanía, proponemos, intervenimos, hacemos gestión de intereses particulares, ¿no es cierto? Y este es el caso del proyecto de matrimonio igualitario. Tengo que confesar que me fue muy difícil decidir cómo acercarme a este proyecto, porque tal como lo acaba de decir Móvil, hay familias detrás de esto y hay niños. Por lo tanto, es inevitable que algunas de las declaraciones que vamos a hacer a la luz de intentar tener información empírica, científica, obviamente muchas veces respecto de las emociones de los seres humanos que están detrás de estas políticas públicas, estas y otras, obviamente los puede afectar. Así que voy a tratar de tener el mayor cuidado posible. ¿Ok? El observatorio no solamente revisa o hace seguimiento a lo que indica la ley, sino también al proceso legislativo. Y aquí queremos parar y nos parece relevante poder indicar lo que ya el secretario de la Comisión ha indicado, pero estamos preocupados. Y estamos preocupados porque tanto el Senado como la Cámara participan en un proceso que se llama el Parlamento Abierto, donde, si bien todavía el reglamento del Senado, a diferencia de la Cámara, no está regulado, se debería dar acceso a todas aquellas personas que han solicitado audiencias, cosa que hasta el día de hoy no se ha hecho, tanto en el periodo legislativo anterior como en este. Y como esto está siendo filmado, quisiera que la ciudadanía supiera que en el periodo anterior, aunque se dice que se ha legislado durante 2 años para argumentar que esto lleva mucho tiempo en el Congreso, la verdad es que incluyendo esta sesión solamente llevamos 4 sesiones.
de debate por una temática que tiene implicancias gravísimas, importantes a nivel cultural, antropológico, familiar, etc. En esas 2 sesiones solamente se escuchó a la SECPRES, a través de su exministra Paula Narváez, y a 4 organizaciones de la sociedad civil a favor del proyecto y solo 2 que expusieron sus argumentos en contra del proyecto. Y de esas sesiones, que las revisamos todas, quedan pendientes algunas solicitudes de audiencia que no han sido, no se han traído en fondo para que expongan. Más relevante aún es que 3 de los actuales senadores, de los 5 actuales senadores, no estuvieron presentes ni en las exposiciones ni en el debate. Y si bien es cierto, tienen los documentos, el hecho de tener exposiciones públicas tiene que ver con debatir, enfrentar opiniones, y en busca de que, si a lo mejor no es un buen proyecto, decidir no aprobarlo o modificarlo o escuchar. Y eso no se ha dado. Lamentamos, por ejemplo, hoy día que no tengamos a los 5 senadores, al igual que las sesiones anteriores. Se escuchó en el segundo periodo legislativo, que es este ahora, se escuchó solamente se van a escuchar 4 organizaciones, porque hasta donde entiendo el último acuerdo fue que nos escuchaban, esta era la sesión para escuchar a la última organización y después se iba a proceder al voto, que fue lo último que supimos en septiembre. Si es así, solamente nuestra ONG ha sido la que se ha escuchado, porque las otras 2 ya habían hablado anteriormente. Y como profesor en Derecho, solamente al profesor Eduardo Kurt. Aunque andan pendientes también solicitudes que nosotros nos han llegado de organizaciones que tienen nuestra visión o que quieren exponer y nos han solicitado y nos mandan, cuando mandan copia a ustedes, nos mandan copia a nosotros. ¿Por qué es relevante? Porque el presidente de la comisión, no sé si en la sesión usted estaba presidiendo la comisión anterior, pero ese día estaba presidiendo la primera sesión del periodo legislativo anterior, se comprometió en la legislatura pasada y en esta a escuchar a todas las organizaciones que lo solicitaran y además invitar a los expertos necesarios por la importancia y consecuencia que generará este proyecto de ley. Móvil, en su exposición en la legislatura anterior, solicita además invitar al debate a todos los expertos y a técnicos que sean necesarios en materia de salud, trabajo, previsión, educación, beneficio social y otros aspectos que cubre el proyecto, de manera de evitar y prevenir cualquier tipo de vacío. Esto es textual de su presentación, la tienen ustedes. Jamás se han oído a psiquiatras, psicólogos, jueces de familia, organizaciones religiosas que también son parte de la sociedad civil, ministros de culto, dos artículos afectan directamente su desarrollo como ministros de una determinada fe, organismos que trabajen en adopción y con niños, sociólogos, antropólogos, decanos de carreras afines, etc. No se han oído a los niños. Aquí hay cambios de nombres para sus padres por cónyuges, progenitores, y después lo vamos a enunciar. No existe, hasta donde yo sé, porque lo busqué y le pregunté, legislación comparada dentro de los antecedentes que arroja la página del Senado respecto a este proyecto. No se han revisado estudios de impacto, no sé si existe, pero yo lo busqué y no encontré nada. No se han revisado estudios de impacto en los países donde se han aprobado legislaciones de este tipo, como por ejemplo sus consecuencias sobre las libertades constitucionales. Existen, el primero y uno muy contundente es el de Canadá y se sorprenderían del tipo de información que tiene y las consecuencias de las libertades constitucionales y de los movimientos que se crearon en respuesta a este tipo de legislación. Tampoco existe información de los cambios y conflictos que se presentan en otras áreas, como educación, salud, los organismos del Estado y sus funcionarios, las carreras profesionales o técnicas respecto de sus currículum y las libertades fundamentales. Tampoco existe información de cómo afecta a los niños y su normal desarrollo psicosexual y su identidad. Existen múltiples testimonios de ambos lados. Y también existen múltiples testimonios de organizaciones de la diversidad sexual de otros países que se han pronunciado en contra del matrimonio y la adopción homoparental. Y existen estudios serios de diferentes disciplinas que es importante revisar y tener en vista en perspectiva del bien superior del niño. ¿Cómo ha afectado y afectará el derecho y el deber preferente de los padres de educar a sus hijos en sus creencias esta legislación? Tenemos experiencias como en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, que fue el primer estado de los Estados Unidos en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, donde las consecuencias fueron increíbles afectando este derecho preferente. Y no hemos escuchado al respecto. ¿Cómo afectará a las confesiones religiosas y a sus miembros? Tenemos casos en Estados Unidos de pastores encerrados en cárcel, donde les han quitado su derecho de ministros de culto, porque no han querido ejecutar en el fondo la acción de casar a dos personas del mismo sexo, porque va en contra de su conciencia y de su fe. ¿Cómo esta legislación forzará otros cambios legislativos?
cómo afectará a la cultura, a la familia y a los que lo componen. Cambios como, por ejemplo, no usar más padre y madre y usar progenitores. Esta discusión tiene profundo y múltiples alcances que hasta ahora no se han puesto en la mesa y menos discutidos. Y queremos citar, en la visión de ver cómo se ha desarrollado el proceso legislativo, a 3 organizaciones que expusieron en la primera legislatura. Legislar responsablemente y democráticamente es algo que nosotros protegemos y cuando no se hace también lo denunciamos. Increíble nos parecen las declaraciones del vocero de Iguales, Enrique Pi, en la última sesión, donde dice que en el Estado chileno, lo que diga o no diga un programa de gobierno es bastante irrelevante. Aquí lo fundamental es que el Estado chileno está obligado, se obligó en el año 2016 a legislar matrimonio igualitario, a través del ASA que ahora mencionaba la abogada de Móvil. La verdad es que aquí tenemos que preguntarnos algo. El acuerdo de solución amistosa firmado en el 2016 no obliga en ninguna manera al Estado chileno o al Poder Legislativo a votar a favor del matrimonio homosexual. No obliga al Poder Ejecutivo ni judicial a adscribir a favor del matrimonio homosexual. Más grave me parece la declaración que dice que este ASA está por sobre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Aquí hay un tema de soberanía complejo, un tema donde nuestra autorregulación, nuestra autodeterminación y nuestra autonomía está siendo vulnerada por un bypass a nuestra democracia. Y eso nos parece importante denunciarlo. También el Acuerdo de Solución Amistosa menciona en uno de sus puntos que se deberían hacer consultas públicas y sociabilizar el tema del matrimonio igualitario. Muchas organizaciones a lo largo de Chile, y nosotros cubrimos organizaciones ONG y comunidades de padres, etcétera, desde Arica a Punta Arenas, fueron a estas reuniones. No tenemos ni los informes, hay muchas de ellas que no se celebraron porque hubo conflicto. Por lo tanto, en general, cuando se menciona, también se menciona ahora, las encuestas mayoritariamente dicen que la sociedad chilena clama por esto. Eso no es cierto. Puede ser que un porcentaje, y es legítimamente respetable, quiera adscribir a esta política pública, pero no es cierto que la mayoría lo hace. Y tenemos para mostrar incluso la encuesta que hizo el senador. Espérame, es que como estoy a 2 pantallas, les pido un poquito de paciencia. Esta es la encuesta que hizo un senador virtual, que se abrió y se cerró 2 veces. Nosotros nos llamó mucho la atención como sociedad civil. Primero iba perdiendo el matrimonio igualitario en porcentaje bastante importante. No logré encontrar, pero la puedo enviar, que es la fotografía de ese periodo, que tenía otro logo, era otra estructura, y lo volvieron a preguntar, abriendo de nuevo el debate, con menos de 2 años, y la verdad es que estamos en el límite. Aquí hay una adhesión que no es mayoritaria. Y si vemos también, la encuesta CEP fue la que encontré en 2017, tampoco vemos que existe mayoría. Sí ha aumentado en el sentido de que los chilenos están mucho más sensibles a esta realidad. También hablamos aquí, y es la segunda cita, la segunda cita que vamos a ocupar para este tema de legislar responsablemente y democráticamente. Dentro de las solicitudes que movilizo en la sesión anterior, y que de hecho tuvimos un conflicto en la última sesión de esta legislatura porque se quería forzar la votación ese día y no escuchar a ninguna otra organización. Sin embargo, agradecemos al presidente de la comisión que haya tenido la disposición de abrir el debate y esperamos que se abra aún más. También el senador Buenchumilla, cuando estuvo en el punto de prensa afuera, mencionó que él no había estado en el debate anterior a la prensa y que quería escuchar a todo el mundo porque él no tenía claridad respecto al proyecto. Escuchar a 3 ONG y a ningún experto nos parece del todo, y disculpen la palabra, irresponsable en el sentido de lo que esto implica. ¿Perdón? Y esto fue lo que se solicitó, invitar a solo 1 o 2 exponentes de una misma tendencia religiosa o ideológica política y que representen las 2 posturas en torno al tema, a favor o en contra, de manera a garantizar una discusión ágil. Esto es no entender la diversidad. Increíble que venga el móvil. ¿Cuántas veces las agrupaciones LGTBI
no han estado de acuerdo, no tienen visiones complementarias. Lo hemos visto a través de yo lo he visto a través de un montón de procesos legislativos aquí mismo en el Congreso. Eso pasa también con los demás, por si no lo saben. También somos diversos y tenemos derechos a expresarnos y en esa diversidad, aunque tengamos a lo mejor una visión contraria al proyecto, mostrar todas las aristas que nos parecen relevantes. ¿Qué sacamos con tener una discusión ágil? Si es una ágil, mala discusión. Nuevamente, otra forma en que se ha presionado el debate, las excesivas y periódicas invitaciones a grupos y ONG ultra religiosas. Hasta donde entiendo, la ley de discriminación arbitraria impide la discriminación arbitraria por la religión, que tenían iguales argumentos para oponerse al acuerdo de unión civil. Yo estuve en todo el debate del acuerdo de unión civil y todas plantearon en alguna medida puntos de vista distintos y complementarios respecto de la infancia, respecto de su fe, etc. Pero quizás la que más nos preocupa de todas las declaraciones, y nos preocupa que los senadores quizás hagan oídos a esta declaración en pos de un proceso que se dé responsable y democráticamente, es esta declaración. Hecha por la Fundación Humana y que ustedes tienen además en la segunda página, creo que el segundo párrafo de su presentación. En estas presentaciones se señaló igualmente que ni la Constitución ni las leyes son instrumentos que deban recoger las creencias filosóficas, morales o religiosas de ciertos sectores de la población, aun si se trata de creencias mayoritarias, al menos no en un Estado de derecho. Yo de verdad me sorprendí, porque yo no estuve en esa sesión, de que ningún senador dijera nada al respecto de esta frase. Atenta contra los principios básicos de la democracia, porque una cosa es considerar a las minorías, pero otra cosa es decir que no puede recoger la integralidad de lo que es el ser humano. Los seres humanos no somos solamente lo que pensamos. Para aquellos que somos cristianos, y la mayoría de los chilenos lo son según las encuestas y los censos, creemos que tenemos una dimensión espiritual, y esa integralidad no la dejamos en la casa cuando salimos a trabajar. Por eso los cristianos defendemos principios como la probidad, el valor de la verdad, como la familia, como la consideración por un otro al punto de no pagar el mal con bien. Hay una serie de principios que fortalecen la vida de nuestra nación. Por eso muchos de los grupos cristianos hoy día trabajan con la población más vulnerable de este país. Muchos de ustedes, y yo los he visto, los que tienen más tiempo en celebraciones del Día del Mundo Evangélico, agradeciendo al pueblo por los valores y por el sacrificio que tienen al trabajar con gente en las cárceles, en hogares de ancianos, con la gente en las calles, etc. Por lo tanto, ya que las ideas tienen consecuencias, y en este caso las ideas de grupos, que son personas, políticos, gobiernos, lo que sea, se traducen en políticas públicas, nos parece del todo insólito, y no lo entendemos. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a definir que Chile no es un Estado laico? Porque Chile no dice en ninguna parte de su legislación que es un Estado laico. Chile es un Estado democrático. Y en la única parte donde se menciona la palabra o la relación de laico es en la Ley General de Educación, donde dice que es el respeto a toda expresión religiosa. Se entenderá por educación laica una educación con respeto a toda expresión religiosa. Se dice que este programa, voy a entrar aquí como al meollo de la ley, no sé cuánto tiempo tenemos. Yo le pediría, presidente, nosotros estamos convocados hasta las 12, estamos convocados para poder votar en esta sesión. Yo con mucho respeto le pediría a la señora que está exponiendo que vamos al fondo del asunto. Usted no tiene por qué venir a darnos acá clases de ética o de religión, y tiene que respetar a quienes somos del mundo laico. Sus creencias no son respetables, pero son suyas. Señor presidente, por su intermedio, yo no tengo por qué aceptar faltas de respeto respecto a... Momento. Termine, senador. Entonces, presidente, yo lo que le pediría es que hemos escuchado, nosotros, esta es una comisión legislativa
en que escuchamos distintas opiniones, distintas posiciones, distintos argumentos a favor o en contra de un proyecto que nos es convocado a señalar. Entonces, tenemos un plazo, tenemos un tiempo. Yo le pediría que vamos al fondo del asunto, manifestar su opinión, dejar la documentación, los argumentos que usted considera, pero le pediría precisión. Esperamos votar hoy día este proyecto y sobre esa base que los invitados se sometan a lo que corresponde y no aquí dar unas cátedras de situaciones fanáticas como las hemos escuchado en muchos argumentos. Muy bien, muchas gracias, senador. Lo más importante es que mantengamos la cordura y el respeto en el debate. Entiendo que hay legítimas diferencias en las posiciones. No obstante lo anterior, tenemos un plazo, un tiempo acotado por cada intervención. Después daremos las respuestas a algunas de las aseveraciones que se han planteado. No obstante lo anterior, tiene el derecho a continuar. Previo el senador Huenchumilla. Presidente, a mí me gustaría escuchar los argumentos sustantivos respecto al proyecto. Porque la señora expositora lo que ha hecho ha sido una crítica en materia de procedimiento de la manera como se ha tramitado este proyecto de ley. La manera en que se tramita, bueno, es una cosa de la comisión. A mí me interesan los argumentos sustantivos que usted tiene para que no exista una legislación de matrimonio igualitario en Chile. Eso es lo que me gustaría escuchar. Muy bien, muchas gracias, senador Huenchumilla. Doña Marcela, tiene usted la palabra. Tenemos hasta 6 minutos más para su exposición, porque ya llevamos 9 minutos. Si usted pierde tiempo en responder, va a ser tiempo que se le va a restar a su exposición de fondo, que yo creo que es lo que tiene que plantear. Muchas gracias. Ningún problema. Voy a dar lectura a una exposición del abogado Cristóbal Aguilera que nos permitió leer su exposición de los temas de fondo. Y tal como lo expliqué al principio, el Observatorio Legislativo, y también es parte del proceso legislativo, ver los procedimientos y la legitimidad del proceso. Es lo que la ciudadanía hoy día está reclamando en las calles. A la hora de emitir un juicio sobre cualquier proyecto de ley se puede optar por abordarlo de dos maneras. La primera es de índole técnico-jurídica, la segunda es analizar las ideas que subyacen bajo él y las que le dan sentido. Lamentablemente, la iniciativa que comentamos es objeto de críticas en estos dos sentidos. Es decir, no solo está sustentada en las ideas que son sumamente cuestionables, sino que la técnica jurídica empleada es deficiente o a lo menos corregible. Dado que nos encontramos en un contexto de la discusión general, se hará énfasis en la crítica a los fundamentos teóricos del proyecto, que se encuentran debidamente expresados en el mensaje ingresado por la Presidenta de la República. Así, lo primero que se analizará será el principal argumento para argumentar a favor del matrimonio homosexual, la igualdad ante la ley. Luego, las consideraciones sobre la naturaleza jurídica del matrimonio y algunas cuestiones políticas y culturales al final. Respecto de la insuficiencia del reclamo de la igualdad, a nadie podría extrañarle que los argumentos que entrega el mensaje para justificar la presentación de la iniciativa, el énfasis está puesto en la igualdad y la no discriminación, que es, por así decirlo, la cara negativa de la igualdad. El argumento podría enunciarse de la siguiente manera, debido a que el principio jurídico de la igualdad dispone que se debe tratar de manera igual a todos los iguales, y dado que tanto los heterosexuales como los homosexuales son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos y libertades, no existe razón alguna para impedir que estos últimos puedan acceder al matrimonio. Al contrario, su exclusión constituye una grave e injusta discriminación. En este sentido, dice el mensaje, el proyecto que analizamos permite terminar con discriminaciones odiosas que, sustentadas en prejuicios y arbitrariedades, actualmente impiden a personas del mismo sexo adquirir el vínculo matrimonial. El argumento, no cabe duda, es políticamente persuasivo, es decir, hoy día cualquier tesis, pretensión o reclamo justificado en el principio de la igualdad tiene una carga difícil de negar. Con todo, ello no implica que necesariamente sea un argumento correcto y que por el contrario presente una serie de deficiencias difíciles de obviar. Lo primero que cabe decir es que la tesis según la cual la definición actual del matrimonio constituye una discriminación injusta es al menos una tesis superficial. En efecto, no es posible concluir que prohibir que dos personas homosexuales puedan contraer matrimonio es injusto cuando no nos pronunciamos acerca de lo que es el matrimonio. La pregunta entonces por la naturaleza jurídica de la institución es ineludible si se quiere concluir lo dicho. Un ejemplo, quizás, puede ilustrar lo que acabamos de decir. El argumento de que la igualdad por sí sola
como se esboza en el debate, es tan insuficiente que si uno la traslada a otros ámbitos puede llegar a concluir cosas francamente absurdas. Por ejemplo, no cabe duda que una persona de 2 años tiene la misma dignidad que una persona de 40. Bajo esta premisa, ocupando la lógica empleada, se podría concluir que, dado que son iguales en dignidad y derecho, sería injusto discriminar y discriminatorio permitirle a uno o prohibir al otro la posibilidad de entrar a un jardín infantil. La conclusión, como cualquiera podría advertir, carece de sentido, pero no carece de sentido por la consideración de la igual dignidad del niño y el adulto, que lógicamente tienen en cuanto a que ambos son personas. La conclusión carece de sentido porque omite pronunciarse sobre lo que es un jardín y deja de lado un dato que es obvio, que esta institución, por los fines que persigue, está dirigida a niños y no adultos. Lo que queremos explicar es que el argumento de la igualdad en abstracto, sin las consideraciones necesarias en concreto, puede terminar siendo una falacia. Sobre el matrimonio. Ahora bien, cabe preguntar, ¿cuál es la consideración en concreto que debe hacerse en este debate? ¿Qué es aquello que hace falta para tener presente que el argumento de la igualdad no quede en el aire? Ya lo habíamos adelantado. La consideración que en concreto debe tenerse presente es sobre la naturaleza jurídica del matrimonio, cuáles son los fines jurídicos que persigue la regulación de esta institución y, por tanto, cuáles son sus características que la identifican, diferencian de otras relaciones familiares. Dicho de otro modo, la pregunta clave es, ¿qué es el matrimonio? Nuestro país ha decidido, como muchos otros, regular el matrimonio, es decir, ha propuesto una regulación jurídica específica de orden público que tiene significativos efectos jurídicos. Es sencilla y la diré con una sola palabra, lo hace por los hijos. La razón que explica que el Estado se haya, por decir así, inmiscuido hasta el punto de regular algo tan aparentemente privado como es una relación entre dos personas, es porque ha pensado en 2 fines que son socialmente indispensables: la transmisión de la vida y la transmisión de la cultura, y consecuentemente ha definido una serie de características que constituyen los elementos esenciales del matrimonio, entre los cuales se encuentra la diferencia sexual de los cónyuges. ¿Por qué tiene los fines que tiene? El matrimonio tiene las características que tiene. Explicado así, es imposible concluir que el requisito de la diferencia sexual es una discriminación arbitraria. Al contrario, y bajo el lenguaje de la Ley 20.609 de la Ley Zamudio, no lo es porque tiene justificación razonable. La consideración de que solo un hombre y una mujer pueden procrear no es arbitraria, sino uno de los fines que se persigue es precisamente la procreación. De ahí que la Corte Suprema haya declarado, por ejemplo, que la actual definición de matrimonio no puede estimarse que constituye una diferencia arbitraria y caprichosa, sino fundamentada en las diferencias entre varón y mujer, que la ley legítimamente ha considerado relevantes. Alguien podría argumentar que se debe cambiar el fin del matrimonio y, por tanto, que también deben mutar sus características y elementos fundamentales. Se podría responder que cambiar las características y elementos fundamentales de una institución equivale no a modificarla, sino a crear otras distintas. En palabras del Código Civil, la diferencia sexual es un elemento de la esencia del matrimonio, al punto que, sin este elemento, el contrato no existe o degenera en otro. Sería sensato, por ejemplo, seguir llamando compraventa a aquel acto jurídico si el comprador, aunque sea por acuerdo de las partes, no se compromete a pagar el precio de la cosa. Por tanto, si se es riguroso jurídicamente, lo que en realidad debe hacer es proponer una institución distinta con un nombre distinto, y eso es lo que proponemos. Con todo, igualmente cabe hacer otras preguntas ante la propuesta de modificar la definición de matrimonio, entre las cuales la primera es la siguiente. ¿Cuál sería el fin entonces que debería seguir el matrimonio? Aquí vale la pena, volver a la mirada del mensaje, en el que se explica que para quienes proponen regular el matrimonio homosexual, el fin del matrimonio es regular relaciones afectivas plenas, ya que esto sí justifica que se reconozca el matrimonio como un estatuto especial, preferente y de protección. Pero esta razón no parece ser suficiente para justificar todo el entramado jurídico a favor del matrimonio. Más todavía, cabe preguntarse por qué el Estado debería importar en la vida afectiva de sus ciudadanos y por qué esa relación afectiva específica y no otras, como la amistad, que es igualmente importante para la vida de las personas. Más aún, ¿tiene sentido si por regular los afectos de 2 personas contemplar derechos y obligaciones familiares? ¿Por qué obligaríamos a quienes contraen matrimonio a vivir en el hogar común? ¿Acaso no pueden tenerse afectos a la distancia? ¿Qué decir de la obligación de cohabitar?
Claramente, todos los efectos jurídicos del matrimonio pierden absoluto sentido cuando renunciamos a contemplar el fin de la procreación y pasamos a entender el matrimonio como una unión meramente afectiva, que por muy valiosa que sea, no es socialmente relevante como para poner una regulación jurídica especial. Bastaría contemplar una unión civil para satisfacer esa pretensión de regular los afectos, lo cual ya está incorporado a nuestro ordenamiento jurídico a través del acuerdo de bien común. Y termino con los cambios culturales. Como último punto, quisiera poner sobre la mesa algunas consideraciones que me parece relevante tener presente en el debate político de esta magnitud. Al final, este debate nos pone frente a dos visiones de la familia y el matrimonio que se contraponen y que políticamente nos tenemos que decidir por una por la otra. Ya que sabemos que ninguna es, en principio, discriminatoria, la Corte Europea de Derechos Humanos, en ese sentido, hace tiempo volvió a reiterar que no existe violación de los derechos a la no discriminación y a contraer cuando un Estado opta por definir el matrimonio como históricamente se ha entendido. Aquí cada Estado puede autónomamente tomar la decisión política y legislativa que crea correcta. Ahora bien, esta disyuntiva nos remonta a algunas preguntas políticas que sería bueno formular para evidenciar lo que en realidad está en juego, que no se reduce, por supuesto, a modificar los artículos del Código Civil. Respecto al matrimonio y la familia, si pretendemos modificar su naturaleza y asumir que de ahora en adelante el matrimonio ya no será una unión orientada a la procreación, sino constituida y regulada para satisfacer los afectos de quienes lo contraen, cabe preguntarse lo siguiente: ¿estamos dispuestos a renunciar a lo que hasta ahora hemos entendido por el matrimonio como fundamento de la familia para comenzar a entenderlo como una unión meramente afectiva? ¿En realidad queremos que sean los afectos aquello que ligue a la familia? ¿Puede ser una relación fundada simplemente en los afectos, el sustento de la familia? Respecto a la posibilidad de adopción o que dos mujeres sean madres de un niño concebido con técnicas de reproducción humana asistida, ¿estamos dispuestos como sociedad a privar a un niño, aunque sea en casos puntuales, de la experiencia o del derecho a tener un padre y una madre? ¿En realidad consideramos la diferencia sexual como algo irrelevante para la educación de un niño en circunstancias de que es indispensable para su educación? Todo el impulso cultural para que las mujeres y los hombres participen en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad, desde la política hasta las empresas, porque consideramos que ambos tienen algo que entregar y que es diferente. Lo negaríamos radicalmente y absolutamente en el aspecto posiblemente más importante para la educación de los niños. Todas las preguntas anteriores son complejas y no tienen respuestas inmediatas, sin embargo no podemos evitar abordarlas de manera seria y con calma. Puede que ni siquiera hayamos comprendido los efectos y consecuencias de los cambios que se proponen. ¿O alguien ha pensado en el impacto cultural de borrar la voz de padre y madre para reemplazarla por progenitores? La carga de la prueba, la responsabilidad de responder a estas preguntas las tienen quienes están a favor del proyecto y que reforma la situación actual. Y esperamos con esto haber dejado claro solo una diapositiva más, que son las modificaciones que nos parecen relevantes respecto, no sé si tengo tiempo, y si no, insultar a alguien. En materias de cómo se define el matrimonio, las obligaciones y derechos entre los cónyuges, el cambiar la palabra marido y mujer por cónyuge, definir de una manera, y nosotros creemos que es una visión de ideología de género, progenitores, cambiar la definición de hermanos carnales, esto significa hermanos que nacen de un padre y una madre, tu hermano, mi hermano, por hermanos de doble conjunción, cambiar la definición de hermanos paternos o maternos por hermanos de simple conjunción, cambiar el padre o la madre por progenitores, paterno o materno por un pronombre relativo que es quién, mujer casada o varón casado por persona casada. Nos preocupa quién va a abrogar o quién va a defender los derechos de los heterosexuales que contratamos y que estamos en el contrato matrimonial y bajo esta institución, y el derecho de los hijos de estos matrimonios que firmaron este contrato y esta visión, esta institución que tiene valores culturales, morales, espirituales, políticos, etc. ¿Quién los va a defender? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque la ley Zamudio indica claramente que frente a una discriminación se puede valorizar o si es arbitrario o si tiene justificación razonable. Y sentimos que este proyecto, a todas luces, atenta y discrimina a los heterosexuales y a esta institución, modificándola en favor de una minoría, que no por eso no puede buscar, como bien lo decían, las regulaciones que afectan a los niños que están dentro de parejas del mismo sexo a través del acuerdo de unión civil.
El acuerdo de unión civil carece de dos cosas que no tiene el matrimonio. Perdón, estamos pasados ya en 5 minutos. Perdón, fidelidad y termino al tiro. Fidelidad y derecho de cuidado. Nadie podría decir que la fidelidad y las parejas estables no son, y que fue por qué no quedó la adopción en el acuerdo de unión civil en esa discusión, relevantes para la formación y el desarrollo integral de un niño. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Marcela Aranda. Algunas precisiones que me tengo que hacer cargo como presidente de la comisión. Lo primero, señalarle que en esta comisión hemos recibido a 13 invitados, 13, de los cuales 4 han sido organizaciones civiles que han estado a favor de este proyecto y 3 que han estado en contra. Más, como usted muy bien recordó, un profesor de Derecho Civil que fue en la orientación general. En este caso, estamos en la discusión en general y le quiero comentar que esta Comisión de Constitución, cuando discute los proyectos en general, lo que estamos discutiendo es la idea de legislar, es decir, si hay una voluntad política o no de avanzar para iniciar la discusión de un proyecto de esta naturaleza. Y no es esta la etapa de la deliberación en cuanto a la técnica respecto a la normativa en particular. Todo ello será la discusión en particular en el evento de que la sala lo apruebe. Si la comisión recibe este proyecto aprobado de la sala, corresponderá en consecuencia contar, como lo hemos hecho en todos nuestros proyectos, con profesores, con académicos, con psicólogos, con psiquiatras, con los especialistas que nos van a ir ilustrando para un mejor legislar. Lo hemos hecho siempre así, en todos los proyectos que hemos tenido diferencias o no. Lo hicimos en el acuerdo de unión civil, lo hicimos en el proceso de interrupción del embarazo y lo hemos hecho en el proyecto del Sename y en cientos de proyectos que esta comisión ha tramitado de muy buena forma. Solo recordarle además que dentro de las personas que se escucharon, estaba justamente el autor del documento que usted leyó, que ya lo habíamos escuchado completamente, lo teníamos en nuestras carpetas. En consecuencia, lo que quiero decir es que hemos escuchado a algunas organizaciones civiles. Siempre nos encantaría tener la posibilidad de escuchar aún más organizaciones, pero la verdad es que eso no puede atentar contra también la eficacia y la eficiencia de los procedimientos legislativos. Pero en todo caso, como digo, agradezco enormemente la oportunidad de escuchar sus argumentos, tanto de forma como de fondo, pero creo que como presidente tenía que hacerme cargo de las materias procedimentales porque creo que siempre es importante. Dicho lo anterior, entonces, señor secretario, usted ponga en votación el proyecto. Señor presidente de la comisión, pone en votación el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo. Senador Durresti. Voy a argumentar mi votación. Creo que es un paso importante esta iniciativa. Obedece, como se ha señalado, no solo a un impulso, a una voluntad de un gobierno, como es el caso de la propuesta que hizo la expresidenta Bachelet, sino de un conjunto de organizaciones y un proceso cultural, histórico. Revisábamos en la información que tenemos disponible que a lo largo del tiempo, en los últimos años, especialmente desde recuperada la democracia, que se han avanzado en libertades, en modificar instituciones que se entendían pétreas en nuestra sociedad y que eran valoradas y eran defendidas por sectores conservadores, integristas, y que fueron modificándose. El año 1998 se acaba la discriminación arbitraria entre hijos legítimos y ilegítimos. Habían autoridades y los mismos que hoy día van a votar en contra decían que esto era una aberración, que no podía tener el mismo derecho un guacho, alguien nacido fuera del matrimonio, de los que nacidos dentro del matrimonio. Y lo argumentaban, y lo señalaban, que esto iba contra principios religiosos, principios culturales, y ahí se discriminaba, porque había niños de primera y de segunda. Ahí hay igualdad. Y me he dado la tarea de revisar esos antecedentes, y con lo mismo que escuchábamos ahora, se denostaba a los guachos, al niño o niña que había nacido fuera del matrimonio, porque el matrimonio era lo que les daba y los santiguaba con esta legitimidad. Y también con la venia de la Iglesia, la Santa Iglesia, dictando pauta en esto. Por eso reivindico un Estado laico. Este es un Estado laico, y que quede claro. Hace más de 100 años se ganó esa batalla y en buena hora. Entonces, año 98, diferencia entre hijos legítimos y ilegítimos. Año 1999, despenalización de la sodomía consentida entre adultos. Año 2004, entrada en vigencia la ley de divorcio,
los mismos que denostaban y que validaban que hubiera niños de primera y segunda, decían que la ley de divorcio iba a destruir una institución fundamental de nuestra sociedad. Lo mismo. Algunos incluso votaron en contra y después se casaron, se divorciaron de este Parlamento. Qué doble estándar, qué doble discurso, qué conservadurismo, qué miserable en considerar que su pensamiento es el que tiene que imponerse a todos los seres humanos, afectando primero a los niños y después afectando el legítimo derecho a decirme divorcio porque no resultó, porque quiero emprender otra vida o porque me enamoré o porque me cambió la vida, condenando además a una mentira como eran las nulidades de matrimonio. En 2013 se estableció la corresponsabilidad paternal y en 2015 se promulgó la ley de acuerdo de unión civil. Evoluciones, estoy haciendo una referencia de casi 21 años en que claramente este país ha cambiado y en buena hora ha cambiado. Y habrá que revisar, habrá que estudiar, habrá que hacer seguimiento, habrá que acompañar, habrá que modificar decenas de cosas, pero yo creo que el país con esta ley es un poquito más igual, es un poquito más justo. Comprende a todos los chilenos o chilenas que, independiente de su orientación sexual, pueden legítimamente decir, contraigo el contrato de matrimonio, porque es un contrato regulado en el Código Civil de personas de igual o de distinto sexo. Y creo que eso es un paso, un pequeño avance. Y simplemente para fundamentar, obviamente, mi voto a favor, llamar y que a la opinión pública, y que esto va a quedar en la historia, que los mismos conservadores, los mismos trogloditas, de que deslegitimaban que con los hijos, al terminar la diferenciación entre hijos legítimos y ilegítimos, se iba a destruir la familia, se iba a destruir la sociedad, que con la ley de divorcio venían tiempos de oscurantismo, son los mismos que hoy día seguramente van a votar en contra. Voto a favor, señor presidente. Senador Buenchumilla. Muchas gracias, presidente. Este es un tema sin duda complejo, difícil, no solo en Chile, sino en todas partes del mundo cuando se ha dado una discusión de esta naturaleza. Y bueno, en el Parlamento y aquí en el Senado habemos personas que tenemos distintas ideologías, distintos pensamientos religiosos, distintas maneras de enfrentar la vida. Pero así son las sociedades democráticas hoy día, que tienen una variedad de pensamientos, de visiones del mundo y de la vida, de la sociedad. Pero justamente el mérito de una sociedad democrática es que nos regimos por el principio de la tolerancia. Ha sido la gran conquista de los últimos 300 años, porque antes de la democracia simplemente al que pasaba distinto lo mataban. Y quiero señalar también para fundamentar mi voto, porque este es un proyecto histórico, que yo soy cristiano y soy católico. Pero no estoy representando mi religión acá como senador. Estoy tratando de actuar como senador desde el Estado, donde me corresponde ejercer una función, en este caso, legislativa. Y entonces, yo creo que uno tiene que legislar para el conjunto de la sociedad, para ver si es posible que el Estado, en este marco de tolerancia que tenemos que convivir, es posible que podamos legislar para que aquellos que sientan que necesitan un marco legal al cual ya me voy a referir, puedan hacerlo. Ahora, yo entiendo que este es un tema complejo y entiendo que hayan distintas posturas y las respeto. Pero yo creo que este es un tema esencialmente cultural. Este es un tema cultural. Cambian con los años, cambian con el avance de la tecnología, de las ideas.
de las nuevas instituciones. Y tal como señalaba el senador Urresti, nosotros tuvimos 100 años discutiendo si era factible o no el divorcio en Chile. A mí me tocó como abogado, antes de ser diputado, trabajar 20 años, donde cientos de personas se anulaban el matrimonio en una mascarada jurídica, donde mentían todos, mentía el juez, mentían los testigos, mentíamos los abogados, mentíamos todos, el Estado mentía. Y entonces siempre había la postura de la Iglesia a la cual yo pertenezco en contra de esto. ¿Por qué razones? Las razones que no se venían, digamos, con la realidad cultural que tenía este mundo, o con el afán de imponer su punto de vista respecto del resto. Y entonces esa mascarada al final terminó y la sociedad simplemente colocó sobre la mesa la sinceridad de las cosas. Nadie se casa para separarse. Todo el mundo se casa para vivir juntos para siempre. Pero la vida es más fuerte, los problemas son más fuertes, la realidad es más fuerte. Las controversias son más fuertes y todos sabemos que tenemos familiares, hijos, parientes, todos, a las cuales concurrimos los matrimonios y después lamentablemente se separan porque la realidad es esa. Y entonces lo que tiene que hacer el Estado es tener un marco jurídico para resolver ese problema, para decirle a aquellos que terminaron desgraciadamente su matrimonio, decirle, mire, el Estado le da un marco para que usted regule su vida, su convivencia, su separación, sus bienes, sus hijos, los efectos de esto. Entonces, el mundo ha vivido en los últimos 500 años, digamos, un cambio espectacular y lo va a vivir probablemente en los próximos 100 años. Si hace 300, 400 años, 500 años existía la Inquisición, y la Inquisición perseguía a todos ellos que no estaban en la cosa oficial, y los mataban simplemente, los mataban a la hoguera. Y había una unión entre el Estado y la Iglesia. Eso terminó, eso cambió, hoy día el mundo es distinto. Hay una democracia que nos permite un sistema de convivencia, de no matarnos los unos con los otros y de tolerarnos en nuestras diferencias. Entonces, en distintas sociedades ha habido distintas maneras de que la gente se una efectivamente. Aquí en Chile tenemos pueblos originarios que tenían una forma de matrimonio distinta a la que tiene hoy día la sociedad mayor. Entonces, a mí como católico, como cristiano, no me convence el argumento religioso, porque yo, si lo veo bajo el otro sombrero que tengo yo tengo dos sombreros, el sombrero de legislador y el sombrero de venir de un pueblo originario, cuya iglesia y cuyo cristianismo los aplastó y cuyas ideas posibilitaron, digamos, la conquista y todos los sufrimientos que ha tenido ese pueblo hasta el día de hoy. Entonces yo me pregunto, ¿Jesucristo haría eso? No lo haría. Entonces no me quedo con la jerarquía. Yo siento profundamente que la iglesia está en una profunda crisis hoy día, que tenemos que salir de esa etapa medieval jerárquica y volver a los orígenes. Entonces yo creo que el principio del cristianismo es la caridad, el comprender a los demás. Jesucristo perdonó y comprendió a todos los pecadores. A los que latigó fueron a los comerciantes, a los usureros, a los prepotentes, a los soberbios. Entonces yo digo esto, y perdóneme, señor presidente, que entre a este tipo de disquisición, porque este proyecto cruza todas estas variables culturales, religiosas, vivencias. Entonces a mí me parece que hoy día los cambios culturales que vive Chile llevan a que el Estado tiene que tener una mirada moderna de posibilitar un instrumento legal para aquel grupo de compatriotas chilenas y chilenos que están en una situación diferente. Esta no es una obligatoria para todos. Las leyes son para aquellos que quieran acogerse a esa ley, como es la ley de divorcio. Si alguien no quiere usar la ley de divorcio y seguir igual, no la usa simplemente. Si su convicción religiosa le dice que no. Nosotros estamos legislando para una situación particular que amerita ser reglada. Ahora, ¿cómo se va a arreglar eso? Eso será motivo de la discusión particular. Hoy día lo que estamos haciendo es aprobar la idea de legislar. Y en consecuencia, yo, en un acto de tolerancia democrática
en los tiempos que vivimos en el siglo XXI, estoy a favor de que el Estado chileno legisle sobre esta materia. Y por lo tanto, voto a favor, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, senador Buenchumilla. Bien, a ver, ciertamente la regulación que hoy día estamos cambiando en su primera etapa es una regulación que viene del año 1857. Pensemos en la sociedad de 1857 completamente distinta a la que tenemos hoy día. Evidentemente, don Andrés Bello, cuando promulga su Código Civil, aquel año, está hablando de una sociedad completamente distinta, de un desarrollo cultural distinto, de un desarrollo económico distinto, donde las opiniones que había en aquellas épocas y quienes legislaban en aquellas épocas eran un reducido número de personas que tenían una visión probablemente común respecto de aspectos valóricos y religiosos. En consecuencia, trae una impronta religiosa en la norma del Código Civil. Pero resulta que la evolución, tal como se ha planteado acá, de la sociedad, obliga al legislador a asumir dicha evolución. El legislador de hoy no puede ser igual que el legislador de hace 20 años, ni el de 30, ni el de 50, porque son sociedades distintas, porque tenemos roles distintos, porque tenemos un rol también de entender que el legislador tiene que hacerse cargo de realidades sociales, realidades culturales, a las cuales tenemos que dar respuesta. Cuando se dice que la aprobación de un proyecto de matrimonio igualitario atentaría contra un elemento de la esencia del matrimonio, cuál sería la procreación, nos surge una primera preocupación. Es que quienes son capaces de sostener ese argumento debieran entonces prohibir el matrimonio de adultos mayores que no son capaces de procrear, o el matrimonio de personas infértiles que por alguna circunstancia natural no pueden procrear. Evidentemente la procreación puede ser un elemento de la naturaleza, como decimos los abogados, más no de la esencia, porque hay muchos matrimonios que viven muy felices sin la necesidad de procrear. Lo que estamos haciendo con esta regulación es terminar con una discriminación legal. Es la ley la que establece una discriminación y que circunscribe el matrimonio solo a personas de diferente sexo. En ese sentido, entonces, conviene hacer presente y reforzar lo que se planteaba en su oportunidad cuando discutíamos el proyecto de acuerdo de unión civil en esta misma comisión o discutimos la interrupción del embarazo. ¿Cuál es el rol del legislador? ¿Qué hace un legislador cuando tiene un conjunto de principios y valores y cuando tiene que enfrentarlos eventualmente al rol como legislador en un Estado laico, de regular y hacerse cargo de realidades culturales y sociales? ¿Es legítimo que ese legislador intente imponer su legítima visión y sus valores a la sociedad toda? ¿No será al contrario que un legislador con principios y con valores tenga la capacidad de entender que su rol no está en la promoción necesaria o la imposición necesaria de esos valores al resto, sino más bien hacerse cargo de estas realidades sociales y culturales? Bueno, mi percepción es que este proyecto además no obliga a nadie. Este proyecto no es una imposición a nadie. Nadie estará obligado a casarse si es que tiene una relación de amor y de afecto entre personas del mismo sexo. No está obligado, es voluntario. Y por tanto aquí no estamos hablando de imposiciones ni tampoco de prohibir el matrimonio heterosexual, obviamente. Es decir, aquellos que somos heterosexuales seguiremos casados y aquellos que tienen una relación homosexual podrán también tener el mismo régimen matrimonial. ¿Por qué yo tendría que tener la atribución y el derecho para intervenir en una relación de familia? ¿Por qué yo podría prohibir por ley o mantener una prohibición establecida en la ley cuando hay una relación de amor o de afecto y que tiene un conjunto de vínculos que son propios de un matrimonio? ¿Por qué? Puedo yo no ser parte de ese proceso, pero es mi derecho, es mi libertad. Creo que es muy importante entenderlo de esa forma. Yo creo en las libertades públicas y también creo en las libertades individuales y particularmente creo en el respeto.
en el respeto de una sociedad diversa, de una sociedad que es capaz de entenderse y cada uno puede desarrollarse libremente en la medida que no afecte a terceros. Creo, como decía, en el rol del legislador y en el rol de las instituciones. Y creo que esta institución, el Senado de la República, hoy día lo que está haciendo es terminar con una discriminación legal y abrir más puertas de libertad en nuestro país, pero particularmente de respeto. De respeto al que tiene una concepción distinta, al que no se le puede prohibir por tener una concepción distinta una acción determinada, a formar familia. Porque creo en todo lo anterior, porque creo en la libertad pública, en las libertades individuales, porque creo en las legítimas creencias de cada una de las personas y porque tengo la convicción de que estamos aportando en respeto y en reconocimiento a una realidad social y porque estamos cumpliendo un buen rol como legisladores, voto a favor. Bien. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado en general esta iniciativa de ley. Aprobado el proyecto y despachado a la sala para su aprobación, para su discusión en general. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.